Imagina un mundo sumergido en la oscuridad. No por la ausencia de luz, sino por la ausencia de bondad. Un mundo donde la maldad se ha extendido como una plaga, infectando cada corazón, cada mente, cada acción. Puedes sentir el peso de esa oscuridad. ¿Puedes oír el lamento silencioso de una creación que ha perdido su camino? En medio de este mundo corrompido, había un hombre que caminaba con Dios cuando todos los demás se habían alejado. Su nombre era Noé, y estaba a punto de embarcarse en la aventura más extraordinaria de la historia. Una noche, mientras el resto del mundo dormía, ajeno a su propia depravación, Noé escuchó una voz. No era un susurro en el viento, ni un trueno en la distancia. Era la voz de Dios mismo, resonando en lo más profundo de su ser. Noé, dijo la voz, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. ¿Puedes imaginar cómo se sentiría Noé en ese momento? El peso de esas palabras, la magnitud de lo que estaba por venir. Pero Dios no había terminado. Tenía un plan, y Noé era la pieza central. Hazte un arca de madera de gofer, continuó Dios. Harás compartimentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y así comenzó la tarea más monumental que un ser humano hubiera emprendido jamás. Imagina a Noé, un hombre de 600 años, comenzando a construir un barco gigantesco en medio de la tierra firme. Puedes oír los golpes de su martillo, el chirrido de la sierra, cortando la madera. Puedes sentir el sol abrasador sobre su espalda mientras trabaja día tras día, año tras año. Los vecinos de Noé deben haber pensado que había perdido la razón. Imagina sus burlas, sus risas, sus miradas de lástima y desprecio. Un diluvio, se mofaban. En medio del desierto, este viejo ha perdido la cabeza. Pero Noé perseveró. Con cada tabla que colocaba, con cada clavo que martillaba, su fe se hacía más fuerte. Su esposa, sus 3 hijos, y las esposas de estos, se unieron a él en la tarea, trabajando incansablemente, bajo el sol abrasador y las estrellas silenciosas. Finalmente, después de décadas de trabajo, el arca estaba lista. Era una visión imponente. Un enorme barco de madera de 3 pisos de altura, cubierto de brea, con una sola ventana en la parte superior y una puerta en el costado. Pero el trabajo de Noé no había terminado. Dios habló de nuevo. Haz entrar en el arca 7 parejas de todo animal limpio, macho y hembra, y una pareja de los animales que no son limpios. También 7 parejas de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Imagina esa procesión extraordinaria. Leones y corderos, águilas y palomas, elefantes y ratones, todos marchando en perfecta armonía hacia el arca. ¿Puedes oír el rugido de los leones, mezclándose con el balido de las ovejas? ¿Puedes sentir la tierra temblando bajo las pisadas de los elefantes? Y mientras los animales entraban, las burlas de los vecinos se intensificaban. «Miren al loco Noé», gritaban, jugando al zoológico en su barco de juguete, pero Noé no les hacía caso. Con cada animal que entraba en el arca, su corazón se llenaba de una mezcla de temor y anticipación. Sabía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría el mundo para siempre. Finalmente, cuando todos los animales estuvieron a bordo, Noé y su familia entraron en el arca, y entonces, algo extraordinario sucedió. La puerta del arca, demasiado pesada para que Noé la cerrara solo, comenzó a moverse por sí misma. Con un estruendo sordo, se cerró, sellando a los ocupantes del arca y separándolos del mundo condenado que dejaban atrás. Durante 7 días, nada sucedió. Imagina la tensión dentro del arca, el olor de los animales, los sonidos de sus movimientos inquietos, la incertidumbre palpable en el aire. ¿Habrían entendido mal el mensaje de Dios? ¿Habían pasado décadas construyendo el arca para nada? Y entonces, en el 7º día, comenzó. Al principio, fue solo una llovizna ligera, gotas suaves golpeando el techo del arca. Pero pronto, la llovizna se convirtió en un aguacero, y el aguacero en un diluvio. El cielo se abrió, y parecía como si todas las aguas del universo se estuvieran derramando sobre la tierra. Pero no era solo la lluvia. La Biblia nos dice que se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Imagina el rugido ensordecedor del agua, el crujido de la tierra mientras las placas tectónicas se movían, liberando océanos subterráneos. Fuera del arca, el pánico se extendía. Imagina a las personas corriendo frenéticamente, buscando terreno más alto, gritando por ayuda. Imagina su horror cuando se dieron cuenta de que no había escape, que el juicio de Dios había
había llegado, y era demasiado tarde para el arrepentimiento. Dentro del arca, Noé y su familia se aferraban a su fe y entre sí. El arca se mecía violentamente en las aguas turbulentas. Los animales estaban inquietos, asustados por los sonidos y movimientos, pero estaban a salvo, protegidos por la mano de Dios. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. Las aguas subieron más y más alto, cubriendo primero los valles, luego las colinas, y finalmente incluso las montañas más altas. El mundo que Noé había conocido desapareció bajo un vasto océano. Imagina cómo se sentiría Noé en ese momento, la enormidad de lo que estaba sucediendo, la responsabilidad de preservar la vida en la tierra, el dolor de saber que el resto de la humanidad había perecido. ¿Cómo lidiaría con esa carga? Pero Noé tenía trabajo que hacer. Tenía que cuidar de los animales, racionar los alimentos, mantener el arca en funcionamiento. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Noé y su familia perseveraron. Finalmente, después de 150 días, las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó sobre las montañas de Ararat, pero el mundo exterior seguía siendo un vasto océano. Noé esperó 40 días más, y luego abrió la ventana del arca. Envió un cuervo, que voló de aquí para allá, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego envió una paloma, pero ésta no encontró dónde posarse, y volvió al arca. Esperó 7 días más, y volvió a enviar la paloma. Esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo recién arrancada en su pico, señal de que las aguas habían bajado, y la vida estaba regresando a la tierra. Noé esperó otros 7 días, y envió la paloma por tercera vez. Esta vez, la paloma no regresó. El mundo estaba listo para ser habitado de nuevo. Finalmente, más de un año después de que habían entrado en el arca, Dios le dijo a Noé: «Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca también todos los animales que están contigo». Imagina ese momento. Después de más de un año encerrados en el arca, Noé y su familia pisaron tierra firme, el aire fresco, el sol brillante, la sensación de hierba bajo sus pies. ¿Puedes imaginar su asombro, su gratitud, su sobrecogimiento ante el nuevo mundo que se extendía ante ellos? Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Y Dios hizo una promesa: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho». Como señal de esta promesa, Dios puso su arco iris en las nubes. Así terminó el gran diluvio. Pero la historia de Noé nos deja con preguntas que resuenan hasta nuestros días. ¿Qué nos dice esta historia sobre la justicia y la misericordia de Dios? ¿Sobre la fe y la obediencia? ¿Sobre la responsabilidad del ser humano hacia la creación? Y quizás, la pregunta más importante: ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Noé? ¿Habrías tenido la fe para construir un arca en tierra firme? ¿La perseverancia para trabajar durante décadas en una tarea que parecía absurda? ¿La valentía para ser diferente cuando todo el mundo te ridiculiza? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe responder en su propio corazón, porque en cierto sentido, todos somos Noé. Todos nos enfrentamos a momentos en los que debemos elegir entre seguir a Dios o seguir a la multitud. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar de la creación que se nos ha confiado, y al igual que Noé, todos tenemos la oportunidad de ser instrumentos de la gracia de Dios, en un mundo que a menudo parece estar ahogándose en la oscuridad. La pregunta es: ¿estás listo para responder a ese llamado? Y si quieres seguir explorando estas historias atemporales y su significado para nuestras vidas hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos navegar las aguas turbulentas de la vida, encontrando esperanza, fe y propósito en cada historia. Recuerda, al igual que Noé, tú también puedes ser un faro de esperanza en un mundo oscuro. Todo comienza con un paso de fe. ¿Estás listo para dar ese paso hoy?